Bienvenidos a todos. Quiero contarles que como Fundación La Casa Común queremos saludar a la Fundación Heinrich Böll, a su director de proyectos Juan Pablo, al Congreso Estudiantil Universitario de Sustentabilidad CEUS Chile. Queremos saludar también al Centro Cultural Gabriela Mistral por permitirnos hacer este encuentro y a Fernando Atria, presidente de la Fundación de La Casa Común. Hoy día tenemos como invitadas a Andrea Aristegui, periodista y presentadora de Mega, a Patricio Lillo, él es profesor de ingeniería, especialista en ingeniería minera en la UC, y a Isabela Villanueva, presidente de la ONG CEUS Chile. Este espacio, como saben, se llama InCharlas, y la idea es que ustedes no sean solo un público, sino que puedan participar también haciendo preguntas, mostrando cuáles son sus dudas, así que vamos a dar espacios, pero si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, siempre pueden hacerla. Quiero comenzar con un ejercicio de memoria, en el fondo. Y yo recuerdo que cuando era más joven, más de lo que parece que soy, yo recuerdo que para mi cumpleaños, que era a fines de marzo, llovía. También recuerdo que a veces en enero llovía un poquito, y no sé si esas cosas son solo recuerdos, solo imágenes, y tal vez a ustedes les pasa lo mismo, o si es algo real que está pasando. No sé, ¿a quién le gustaría comenzar? Voy a partir yo, que tengo 10 años más que tú, más o menos. Y efectivamente uno tiene mucha vinculación con los recuerdos de, por ejemplo, cumpleaños, ciertas fechas especiales. Yo soy del 2 de agosto, mi cumpleaños es en pleno invierno, y el de mis hijas también es justo en esa fecha, y toda la vida el gran tema era cómo celebrar el cumpleaños en invierno, cuando hace frío y llueve y es difícil poder organizar cualquier cosa. Bueno, este año tuve días despejados, soleados y como si hubiésemos estado casi que en verano, ¿no? Un poquito primaverales. Y yo creo que eso nos empieza a mostrar la evidencia de lo que desde hace rato nos vienen diciendo respecto a cómo van a cambiar las cosas. También recordaba el otro día, mirando fotografías de mi cumpleaños cuando era chica, que era como una imagen de la serie de los 80, pero así calcada. Algunas cosas muy impactantes, buenas y malas. De las malas es que en la foto que aparece un tío mío sujetando la torta del cumpleaños, tenía un cigarro en la boca como si eso fuera muy normal, en un cumpleaños infantil. Pero de las cosas buenas yo veía la mesa y veía, por ejemplo, cómo las botellas que estaban, que eran muy inusual que hubiesen botellas de bebida, porque era todo un esfuerzo económico tener una botella de bebida en la casa, eran botellas de vidrio. Y me acordaba de cómo cuando íbamos a comprar las cosas lo hacíamos llevando todos la bolsita de la feria o comprábamos no en grandes cantidades, sino que la porción justa que uno necesitaba. Y creo que eso también nos da cuenta de cómo tenemos que empezar a mirar atrás en algunos aspectos. O sea, efectivamente hay muchas cosas con las que hemos avanzado y que es súper positivo, pero hay otras cosas donde vamos a tener que empezar, y yo sé que hay muchos que ya lo hacen, ¿no? Pero para los que tenemos más años, quizás es empezar a retroceder un poco para poder avanzar. Y es un ejercicio en el que al menos personalmente estoy a nivel doméstico. Patricio, no sé si tú tienes como datos duros o información objetiva al respecto. Sí, como soy ingeniero, me imagino que mi parte emotiva la vamos a dejar de lado. Pero además soy ariqueño, entonces para mí la infancia, entonces soy pésimo para el ejercicio que hiciste tú. Sí, yo creo que sería bueno también que si hay dudas o hay un negacionista aquí, que levante la mano, lo podemos recibir con afecto y tener una discusión sin problema, no hay ningún problema. Pero
tan solo como para poner un par de ejemplos, hay como una especie de mundial de cambio climático organizado por el IPCC, que es como vendría siendo la asociación que junta a todos los climatólogos del mundo, que son 350 señores que se van turnando, van cambiando la sede, y terminan con unas fiestas increíbles como son los climatólogos, y hay unanimidad absoluta del cambio climático. O sea, me gustaría poner eso primero de contexto, en ese panel, digamos. Yo entiendo que de ahí hacia afuera, y ahí es interesante cómo se comunica la ciencia y el conocimiento, hay todas las ventanas para levantar escepticismo, dudas, esto podría ser mejor acá y allá, pero al menos en este campeonato mundial de climatólogos hay una absoluta. Lo segundo es que me toca mucho trabajar con la industria, en particular mi especialidad es en eficiencia energética. Me ha tocado hacerlo con la minería, con el sector agropecuario, etcétera, en empresas nacionales e internacionales. Y también les puedo contar que el tema se está tomando, pero aquí por supuesto levanto un tema que espero que me devuelvan, porque claro, los mineros, digamos, contaminamos harto, digamos. Entonces, ¿cómo este tipo puede pararse aquí delante y decir que se lo están tomando muy en serio a nivel nacional e internacional? Algún par de ejemplos es que hay metas corporativas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero bastante ambiciosas. Por ejemplo, hay empresas, por poner un nombre, BHP, Anglo, que son empresas mineras bastante grandes, que tienen carteras en todas partes del mundo, que están exigiendo a cada una de sus faenas distribuidas a lo largo del planeta tasas de reducción bastante altas y exigentes, que van por sobre la legislación. Usted discutamos después si es que la legislación es suficiente o no, se habría que exigir más. Tomando súper en serio, y es por algo, digamos, no por nada alguien va a querer gastar o imponerse metas por sobre lo que te pone el regulador, digamos, no es gratuito. Así que yo quería decir eso, digamos, que al menos en la industria, en la ciencia, en la tecnología, hay unanimidad absoluta respecto a si hay o no hay cambio climático. Mal podría decir que todavía queda un espacio para responder de dónde viene ese cambio climático, si antropogénico o no, porque la verdad es que eso también está más o menos cerrado. Hay una película maravillosa hace mucho tiempo que se llama Una verdad incómoda, del que lamentablemente no llegó a ser presidente de Estados Unidos, Al Gore. Estoy pensando en Trump, por ejemplo, a eso me refiero. Es que es muy didáctica, es súper fácil de leer. Yo no tenía idea de cambio climático hace 15 años, que es más o menos de cuando salió esta película. Y es como la coincidencia demasiado extraña en que aparece el ser humano, empieza a quemar carbón como desquiciado y después petróleo, y curiosamente sube este índice de material de CO2 en la atmósfera, digamos. Por supuesto que hay otros procesos y esto ocurrió a lo largo de la historia. Por ejemplo, hace 300 millones de años había 35% de oxígeno en la atmósfera, no como ahora que casi un 20%. Habían insectos monstruosos y mariposas de 4 metros, cosas de ese tipo. Por supuesto que han ocurrido cosas como esas en el planeta. Pero no hay duda de que somos nosotros, con nuestras tasas de consumo, los que estamos provocando este cambio en las concentraciones de gases de la atmósfera y el cambio climático. Eso como me gustaría partir diciendo eso. No sé, Isabela, si quieres comentar algo sobre este tema. Sí, dos cositas sobre, también colgándome de los cumpleaños. Bueno, yo no soy de Santiago, soy de La Serena, así que no puedo hablar mucho de cómo era en Santiago. Conocí Santiago cuando me vine a estudiar acá hace como 7 años, así que no sé eso. Pero sí me pasa, yo estoy de cumpleaños en junio y en La Serena, en todos mis cumpleaños, en toda la vida, llovió y de hecho no iba nadie a mi cumpleaños por eso mismo. Tuve unos cumpleaños ahí bien poco fabulosos, pero hoy día o los últimos años que he estado yendo a La Serena en las fiestas de mi cumpleaños, nada, un sol maravilloso, pleno enero en La Serena, y eso te hace ruido, o sea, algo está pasando y esos cambios que podrían parecer random por ahí, pero no, pues tienen una explicación y esa explicación somos nosotros y nuestro estilo de vida. Y sobre lo que decía Patricio de los señores científicos climatólogos, ojo ahí que no son solo señores, sino que también son señoras, muy importante recalcarlo, superpower, sobre todo a mi gusto, mi favorita al menos, que es la Maisa Roja,
gran climatóloga chilena que es parte de esa fiesta y de los climatólogos del IPCC. Y sobre el cambio climático en sí y lo que estamos viviendo, de esto cuando venía ahora, no sé si se dieron cuenta que estaban cayendo unas gotitas y hace un rato teníamos un sol maravilloso, es 10 de septiembre, 9 de septiembre, 10 de septiembre, y están cayendo esas gotitas que no son muy primaverales. De esto venía mirando Instagram en el camino y en la página del CR2, que es gran ente científico del clima acá en Chile. Venían recién publicando Garro y Rondanelli, si no me equivoco, una nota sobre por qué estaba ocurriendo eso, y pasa que, si es que entendí bien la publicación, producto del agujero en la capa de ozono que se intensifica en los días de más calor o en las temporadas de más calor, que ya vendría siendo septiembre, por ahí se cuela ahí unos flujos de calor en las capas superiores de la atmósfera que están generando una rotación en las capas en temas de temperatura, y eso está generando esas gotitas que estamos viendo en pleno 10 de septiembre. Así que es importante el hecho no solo que no hayamos visto lluvias en el invierno, fundamental eso, sino que estemos viendo gotitas ahora en épocas de más primaverales. Y nada, estamos en un proceso donde no está lloviendo en los inviernos, venimos en una sequía de 10% que está aumentando cada año, y eso es culpa de nosotros. O sea, no es ni la mano invisible del clima ni nada de eso, somos nosotros como sociedad, es nuestro estilo de vida, y el cambio climático es importante que nos demos cuenta que no solo lo ocasionamos nosotros como sociedad, como humanidad, con nuestro modo de vida capitalista y extractivista, sino que las consecuencias están en nosotros también. O sea, es usual pensar en el cambio climático, oye, algo que hay que cambiarlo por las generaciones futuras, por nuestros hijos y nuestras hijas, o nuestras nietas, nuestros nietos, y no es así. O sea, el cambio climático hay que hacer algo porque el cambio climático está pasando hoy día. Lo estamos viendo hoy día y chuta, no se ve en Las Condes o no se ve acá en Santiago Centro en el GAM, se ve en las zonas menos, en las zonas más, en el fondo, más vulnerables de este país y de todo el mundo en general. Y nosotros como país somos uno de los países más vulnerables, y no somos Noruega. O sea, somos un país sumamente vulnerable que cumple 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad de la ONU. Entonces, además de ponernos a hablar de cómo el cambio climático puede afectarnos o lo provocamos, es súper importante que nos sentemos a conversar cómo nos vamos a adaptar como sociedad a ese cambio climático. Y un poco sobre lo que mencionabas del cómo nos afecta. ¿En qué una persona se podría ir dando cuenta que este cambio ha sido radical, aparte de los cumpleaños? Se me ocurre, yo en verano no sobrevivo si no ando con un jockey, lentes de sol, lo que es complicado porque además estoy un poco ciego. Entonces, no sé de qué forma la gente podría decir, oh, verdad, como esto me pasa a mí, o en esta vivencia, yo puedo identificar que ha habido un cambio importante. Cedo la palabra. Bueno, yo les decía que soy de Arica, entonces tengo un trauma con el agua. Como que me refiero a que en Arica no había agua potable durante algunas horas del día, entonces te tenías que programar para bañarte y cosas de ese tipo. Muy particular. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Hay ciudades de más de 50.000 habitantes en Chile en que hasta hace muy poco no había agua potable disponible todo el día. Y como muy bien dijiste tú, Isabela, Chile es un país muy vulnerable al cambio en los patrones de lluvia, porque somos tributarios del agua que cae y se deshiela en la cordillera de los Andes, como la mayoría de la población mundial. Digamos, si uno sigue los Himalayas, digamos, ahí hay casi 2.000 millones de personas que están expuestas debido a los mismos cambios en los patrones de la lluvia. Chile además posee, aunque algunas cosas se están haciendo al respecto, muy poca capacidad para reducir esas fluctuaciones en la disponibilidad de agua que se hace, por ejemplo, embalsando, con todas las implicancias que tiene. O sea, es caro embalsar, es caro construir un embalse, tiene un impacto medioambiental local también bastante particular, fuerte. Y les decía esto porque si hay algo en lo que nos vamos a cambios ahora, digamos, a la vuelta de la esquina, y ya están ocurriendo, tiene que ver con la disponibilidad de agua. Hay que ir a Petorca, hay que ir aquí a la quinta región y ver
cómo se está obteniendo esa agua, si es que hay, para los procesos estándar de la agricultura. Lo otro, quería contarles algunas cosas increíbles. Por ejemplo, hay ciudades en el mundo donde está prohibido lavar el auto durante las época de escasez, entre las 2 de la tarde y las 7 de la tarde. Hay lugares del mundo donde está prohibido que las casas tengan antejardín con pasto, porque eso implica más consumo de agua. Son lugares tan estrambóticos y psicodélicos como Las Vegas, por ejemplo. ¿Han escuchado hablar de Las Vegas? Sí, bueno. Las Vegas, estos desquiciados de Las Vegas, llegaron a un estrés de recursos hídricos de tal punto que hace 20 años se propusieron, ok, este festival de derroche de agua se acabó. Las Vegas además es una de las ciudades con la mayor tasa de crecimiento poblacional de Estados Unidos. Es la ciudad con mayor tasa de crecimiento poblacional sobre 1 millón de habitantes en Estados Unidos. Y estos gallos se nutren del caudal que cae en el lago Meadow, que está en Colorado, una historia bien chula. Hay otro libro muy bueno que se llama Open, que es la biografía de Andrea Agassi, que él es de Las Vegas, también se lo recomiendo, y habla de esto. Van a ver hartas recomendaciones. Entonces, uno se pregunta, si ellos pueden hacer eso, ¿podemos también nosotros hacer esto? ¿Podemos cuidar el recurso del agua, incorporarlo rápido en nuestros cambios, en la forma en que lavamos el auto, en que regamos el pasto, etcétera? Mi punto es muy sencillo, digamos. Estamos viendo y vamos a seguir viendo cambios dramáticos en la disponibilidad de agua. Les voy a tirar otro dato como freak. Yo sé que aquí hablo con un poquito del lado oscuro de la fuerza, pero yo no trabajo en esa área en todo caso. Pero, por ejemplo, el litio, la minería del litio, que desde donde se saca el ion que va en la batería, que permite almacenar energía para que funcionen los autos eléctricos que no emiten material particulado, es puro bombeo de agua desde salmueras. Esa es la minería del litio. Entonces, bajo la corteza, tú lo que haces es que bombeas el agua que contiene el litio y luego lo llevas a unas piscinas donde se van juntando los cristales y de ahí vas sacando el litio. Eso depende única y exclusivamente de la disponibilidad de agua, de los patrones de lluvia de la cordillera que van bajando. Si eso cambia, no hay litio. Para terminar, en el caso de la minería estándar, porfio, minerales de sulfuro, que es la gran minería del cobre, también se necesita agua. Si no hay agua, no hay minería del cobre. Esos son efectos que se están viendo hoy día. Entonces, ¿qué están haciendo estos gallos? Tienen que bombear agua desde el mar para, de aquí a 15 años, la mitad del agua que se use en minería, que porcentualmente es bastante poca, en términos generales, casi toda el agua, más del 75% en Chile se ocupa para silvoagropecuario, ¿sí? Pero, por ponerles el caso, de aquí a 15 años, la mitad del agua que se ocupa en minería, que es bastante, se ocupa mucha agua para bombear la pulpa del mineral. Va a venir del mar. O sea, vaya a tener que bombear 120 kilómetros hacia adentro, 2.000 metros hacia arriba, con el consiguiente aumento de consumo de energía eléctrica, porque esa agua tiene que ser bombeada de alguna parte. Y es más caro bombear el agua que desalinizarla. Son más o menos, desalinizar son 3 kWh. Es como tener el microondas prendido 3 horas. Eso necesitáis para desalinizar 1 metro cúbico de agua. Para bombearlo, necesitáis que el mismo microondas esté prendido 14 horas. O sea, es muchísima más energía que se necesita para bombearlo. Eso se necesita ahora, está ocurriendo ahora. Y una planta más o menos moderada es algo así como $3.000 millones. Cuesta una plantita entre 1.000 y 3.000 millones de dólares el costo completo. No sé cuánto costó la última línea del metro, como 400 millones de dólares, como para que se haga una idea de lo que se va a ser necesario gastar para contar con agua hoy día. Gracias. A ver, volviendo a la pregunta que hacías respecto a si estamos viendo nosotros directamente, yo creo que es absolutamente evidente. Yo creo que cualquier persona que abre los ojos y ve, por ejemplo, la cordillera, yo vivo cerca de la cordillera, y ver la cordillera sin ni un pedacito de nada, de nieve, estos últimos días, yo creo que ayer recién se veía un poquito blanco, pero ver en pleno invierno la cordillera sin absolutamente nada de nieve, que es una de nuestras principales fuentes de agua, los acuíferos que están con una escasez de agua tremenda, es decir, cuáles son las principales fuentes de agua que tenemos en nuestro país con un déficit significativo,
es terrorífico. Yo siento que es súper alarmante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces necesitamos hacer un poco más o mucho más visible aquello que es incluso evidente a ojos de cualquiera, no más allá de lo que estamos viendo en términos del calor o de la falta de lluvia. Y ahí yo recojo un poco el tema de los medios de comunicación, que en el fondo es lo que a mí me atañe más directamente, ¿no? Con desafíos que son bien grandes, porque, a ver, los medios de comunicación están conformados por personas, y las personas vienen formateadas de cierta forma en términos de su formación y de sus propias experiencias de vida. La gente que está en los medios de comunicación es gente que viene de un mundo que era distinto. O sea, tal como ha tenido que adaptarse a los cambios tecnológicos, es gente que también ha tenido que ir aprendiendo respecto a este tema, que además ha sido una transformación que es muy rápida. Yo llevo casi 20 años trabajando en medios de comunicación, de los cuales yo diría que en los últimos 5 hemos hablado de cambio climático, y diría que intensamente este último año, ¿no? En algunas áreas o en algunos programas en específico de antes, pero a nivel de medios masivos yo creo que es recién en el último año que el tema se ha puesto realmente sobre la mesa. Y ahí entonces hay un desafío en términos del aprendizaje, del conocimiento, del lenguaje que usamos, de las fuentes a las que recurrimos para informarnos de este tema, de las miradas que damos, en fin, yo creo que ahí hay un desafío que se está trabajando, y veo que en algunos casos hay bastante voluntad para hacerlo, en otros quizás no tanto. Pero también tenemos un desafío que es con quienes nosotros en estos momentos de alguna manera competimos, ¿no? Porque probablemente muchos de acá no ven televisión y se informan a través de otros medios, de nuevas plataformas, de redes sociales. Y ahí nosotros también tenemos una lucha permanente que tiene que ver con cómo competir con medios de comunicación donde cualquiera informa lo que quiere. Y ahí me parece que hay un riesgo mayor de falta de control editorial, donde se permite cualquier cosa, donde el que niega el cambio climático, el negacionista, tiene quizás el mismo nivel de llegada que un científico que lleva toda su vida dedicado a la investigación al respecto. Eso te iba a decir, porque cuando uno no sabe mucho del tema, yo a veces leo como, no, es que es normal porque la Tierra siempre va cambiando, siempre hay cambios, y cuando no sabes mucho, como que te queda ahí, chuta, ¿es verdad? Obvio. O sea, cuando uno no cuenta con la información, uno duda, ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué no? Porque esta persona puede que no tenga razón, y hay mucha gente que le encantan las teorías conspirativas. Yo pongo a los negacionistas del clima en el mismo nivel de los antivacunas, los terraplanistas, los negacionistas respecto a temas históricos, y me parece que son un peligro. Me parece que es un tema que a nosotros permanentemente nos desafía, cómo combatir eso. Porque en los medios de comunicación, con todas las equivocaciones, con todos los errores, con todo lo que uno puede decir, hay ciertos controles editoriales. En las redes sociales o en las nuevas plataformas no existe eso. Entonces, ¿cómo hacer que esa mayoría de personas que se informa a través de esas redes o de esas nuevas plataformas pueda de alguna manera darse cuenta que lo que dice una persona X sin ningún conocimiento no vale lo mismo que lo que dice una persona que lleva años estudiando el tema? ¿Cómo hacer ahí ese control? Yo creo que ahí hay un tema que no está bien resuelto, no lo hemos podido resolver, y no sé tampoco muy bien cómo va a ser eso a futuro. Yo creo que eso es un tema que estamos todos como tratando de manejar, pero nadie tiene la fórmula mágica hasta ahora para poder enfrentarlo. Yo siento que hay que hacerlo con más ciencia, con más divulgación, con más presencia en medios masivos, pero aún así están bien presentes y me parece que genera ahí un riesgo importante. Del cambio climático, o cómo lo podemos ver. Bueno, Patricio se quedó con mi tema, yo soy ingeniera hidráulica, así que me robó el tema del agua y traía listo mis datitos. No, pero por ejemplo, el impacto abarca todo lo que nos podamos imaginar que podría ser golpeado por el cambio climático está. O sea, hace poco lanzaron el informe IPBES que llama a, por favor, alerta, superemergencia. Se han extinguido 1 millón de especies por el cambio climático. Desde la sociedad civil hemos hecho el llamado últimamente a dejar de hablar de cambio climático y a declararse también en emergencia climática y ecológica, porque es un tema que ya
no es que el clima esté cambiando, el clima ya cambió. El clima ya cambió y eso lo podemos notar nosotros en estos cambios raros de las estaciones, pero cambió y está impactando a las especies, o sea, está impactando a las sociedades. Claro, nosotros no lo vemos acá en Santiago, pero hay un montón de personas, hay millones de personas en el mundo que hoy día son refugiados climáticos, que significa que se tienen que mover de sus lugares, de su lugar donde han vivido toda la vida, porque ese lugar hoy día es inhabitable por temas de cambio climático. Y ojo, que de esas personas el 80% son mujeres, así que eso es fundamental, porque no es solo un tema como, ya, el clima está cambiando, nos va a afectar. Nos está afectando a nosotros también, como también la emergencia climática es patriarcal y ojo con eso, es súper importante poner ese tema en la palestra. Ahora, estos como van, a nosotros en particular en Chile, cómo nos afectan, claro, un tema es el agua, pero por ejemplo, nosotros somos un país costero, o sea, estamos rodeados de costa y el cambio climático que se genera por estas emisiones de CO2 incontrolables que llevan desde los 50 acumulándose, el ecosistema, el mundo donde habitamos es tan sensible que este aumento de CO2 en la atmósfera, en el equilibrio con el océano, con el nivel de agua del océano, el agua en general tiene un sistema que se llama sistema carbonato, que es en equilibrio, una magia química que ocurre ahí, que para qué entrar en esos detalles. Pero el cambio de la concentración de CO2 en la atmósfera ha traído como la acidificación del océano. Y la acidificación del océano trae como consecuencia un desbalance en todo ese ecosistema y la extinción masiva de especies. O sea, ¿qué pasa en un país costero? Donde el océano se acidifica, donde además sube el nivel de los océanos porque se derriten los polos y hay una masa gigantesca de hielo derritiéndose hoy día. Entonces, es por donde nosotros miremos, vamos a tener una consecuencia. Y las soluciones a esas consecuencias, hoy día tenemos evidencias de que el cambio climático existe, tenemos evidencia de que es una crisis climática y ecológica, tenemos una evidencia de que está todo patas para arriba, y ahora lo que nos queda es lo que les mencionaba. O sea, yo creo que hoy día es importantísimo que nos sentemos a hablar de cómo nos adaptamos. O sea, la mitigación es algo que lleva muchos años andando, que espero que se concrete pronto, pero también nos tenemos que poner a hablar de chuta ya, y ahora cómo lo hacemos para que todas estas consecuencias que vamos a empezar y que estamos viendo, ¿cómo lo hacemos? Y en eso el informarse es fundamental y lo que tú decías, o sea, los medios de comunicación juegan un rol fundamental, nosotros como sociedad jugamos un rol fundamental y en darnos cuenta que este problema también pasa a ser un problema político, un problema político y social, y las soluciones no van a venir con que nos duchemos 3 minutos, van a venir con políticas públicas concretas, va a venir con el cierre de las termoeléctricas, va a venir con cambiar nuestro modo de vida, y eso es una solución macro. O sea, nosotros podemos hacer un montón de cosas, las acciones individuales también son fundamentales, pero no hay que romantizarlas y no hay que caer en eso. No hay que caer en que yo cambie mi bolsa plástica por una reutilizable o que use una botellita, voy a solucionar la crisis. O sea, el problema tiene que venir de un cambio macro. Y eso yo creo que es fundamental que hoy día quede claro en todos los rincones de la sociedad posibles, habidos y por haber. Yo tengo una relación muy particular con mi mamá. Y sí. Gracias, compañero. Entonces mi mamá me decía, hijo, vamos a cambiar todas las ampolletas de la casa. Entonces, en realidad me estaba pidiendo que yo fuera y al home center y comprara ampolletas LED y pues cambiara todas las ampolletas de la casa. Y bacán, cambiamos todas las ampolletas de la casa, hacer una fortuna, ¿sí? Pero si uno hace la relación de ampolletas versus las incandescentes, uno sale ganando. Ojo, no se queden con lo que acabo de decir, caricatura. Lo que no me atreví a decirle a mi mamá es que ese cambio es insignificante, voy a tomar tu punto, para el impacto de emisiones en el país. Entonces, no le iba a decir, mamá, esto es insignificante. Yo, obviamente, voy a hacer lo que mi mamá me diga, digamos. Pero esto sí lo pregunto a mis alumnos. Y les digo, Nicolás, siempre hay un Nicolás en la clase. Nicolás, ¿cuánto crees tú que es el consumo de luminaria residencial
en el consumo total de energía del país. Pregunta de examen de grado. Y Nicolás siempre dice 3%, 2%, y yo tengo que decirle que es el 0,0002%. O sea, si yo cambio todas las luminarias de Chile, el impacto es del 0,0002%. Casi el 70% de las emisiones de Chile provienen del sector eléctrico. El 70% de las emisiones directas de gases de efecto invernadero son el sector eléctrico, son las termoeléctricas. El 41% de la matriz energética chilena es el diésel. Y eso es transporte. Y eso es la manera en que nos movemos dentro de una ciudad. Y eso es pura política pública. O sea, ¿cómo es posible que un británico gaste la mitad de energía per cápita que un americano o un canadiense? Con todo lo que quiero a los canadienses, yo vivía ya muchos años. Me enamoré de una canadiense. Entonces, ¿cómo es posible que un británico gaste la mitad que un norteamericano? Y eso, la diferencia es puro transporte público, la manera en que nosotros nos movilizamos. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer por eso? Cambios. Primero es votar. Votar. Y lo último sobre esto, que quiero contar una historia de amor. Y es que tengo que tirar esto porque quiero que se enamoren del hidrógeno. Que es lo que nosotros hacemos en la universidad. Hay un combustible que se puede obtener a partir de la disociación de la molécula del agua. El agua, que es H2O, yo le puedo meter mucha energía eléctrica, puedo romper la molécula, por este lado se va el oxígeno y por este lado se va el hidrógeno. Y el hidrógeno, sorpresa, es un combustible. Que, de hecho, es un combustible que ya usan los cohetes cuando envían satélites al espacio. Yo puedo tomar ese hidrógeno y sustituirlo por diésel en un motor a combustión interna. O sea, me estáis diciendo que puedo tomar un combustible hecho de agua y sol. ¿Por qué digo sol? Porque la idea es que esa energía eléctrica provenga de los paneles fotovoltaicos. Entonces, tomo sol, tomo agua, paréntesis. Chile tiene la mayor tasa de radiación solar del mundo. ¿Sí? Olvídense de todo lo que voy a decir yo hoy día. Da lo mismo. ¿Cómo se llama este gallo? ¿Quién es? No sé. Chile tiene la mayor tasa de radiación solar del mundo. No existe otro país desde el cual se pueda catapultar una revolución energética como Chile. Como si otro subparéntesis. Chile tiene de los mayores recursos eólicos del mundo en el sur de Chile. Hay unos vientos que se llaman vientos atabáticos. La Antártica es súper alta, tiene una cota promedio de 4.000 metros de altura. Entonces, cuando el planeta gira, esos vientos caen porque son fríos y son pesados, y se producen como grandes caudales de viento en el sur, en Punta Arenas. Por eso los árboles crecen inclinados, porque hay mucho viento. Me acordé de otra cosa, subparéntesis. Pero ¿cuál es el amor en tu historia? Porque todavía no llegamos al amor. Es que Chile además tiene la mayor cantidad de recursos geotérmicos del mundo. Es para volverse loco. Y el 41% de nuestra matriz es diésel. Vuelvo a la historia de amor para terminar. El Estado contribuyó con 3.500 millones de pesos para que un grupo de personas investigue sobre cómo romper esa molécula de manera barata y meterlo en un motor a combustión interna. Y eso no se pudo haber hecho por sí solo, no es espontáneo. Se necesitan políticas públicas que impulsen ese desarrollo tecnológico. Solo no lo vamos a hacer. Solo no lo vamos a hacer. Entonces, finalmente, lo que tenemos que cuestionarnos es cuál es el rol de sociedad que queremos en este juego. ¿Cómo queremos participar? Si queremos seguir siendo el Estado subsidiario, espera que el mercado lo solucione todo. El mercado tiene otros intereses. Tiene virtudes, defectos, bastante, pero tiene otros tiempos de reacción. ¿Quién mira 20, 30 años? Te aseguro que el ejecutivo en ese directorio no está pensando en 30 años. Yo tampoco haría algo mejor, no me estoy parando en una plataforma a decir cómo hay que hacer las cosas. Pero los incentivos son distintos y eso se hace votando también. Eso se hace votando. ¿Qué política pública quiero incentivar en transporte, en energía y en investigación? Antes de poder profundizar sobre qué podríamos hacer, me gustaría que alguno de ustedes pudiese comentar
¿qué cambios concretos se esperan a nivel climático, medioambiental para los próximos 5 años? ¿Qué cambios podrían haber? Así como el clima, ¿qué cambios va a tener? Y el medio ambiente. Y el medio ambiente. Chuta, yo creo que lo que se viene en los próximos 5 años es... No creo que lo podamos imaginar así como fácilmente, como ya ahora pensamos como ya diferentes, como en invierno hace calor y hay solcito, que rica la primavera en pleno invierno. Yo veía esas historias en Instagram de mis amigas y mis amigos como, ¡ay, qué rico el día soleado! Y yo como, no, te estáis muriendo, o date cuenta, no es rico tener este día en pleno invierno. Y cada vez va siendo más extremo. O sea, los próximos 5 años yo creo que va a cambiar la forma en que nos relacionamos con este medio ambiente, así como lo que conocíamos como un tipo de ciudad, lo que conocíamos que fuera nuestros junios o nuestros agostos, ahora van a ser completamente diferentes. Entonces, y eso trae consecuencias no solo como en nosotros, en cómo los vemos, cómo lo percibimos, sino también en cómo otras especies. Oye, si no vinimos, no estamos acá, no somos nosotros solo en esta sala, solo en este mundo, o sea, vivimos con millones de tipos de especies, de tipos de animales, y lo que te digo, o sea, lo que decía recién, se han extinguido 1 millón. O sea, imagínate cuántas se van a extinguir en 5 años. Y cómo va a cambiar, y cómo va a cambiar esa relación, la relación entre el océano, cómo se van a derretir los polos, cómo va a subir el nivel del mar, cómo vamos a dejar de ver nieve en la cordillera, cómo no vamos a tener reservas de agua potable. O sea, Aguas Andinas, que es la encargada de entregar agua potable a la población en la región metropolitana, a la mayor parte de la población en realidad, no a toda, ha tenido que invertir miles de millones, una cantidad ridícula de millones de dólares, en ver la forma de tener agua potable en los próximos años y ver la forma en que esa agua potable se pueda reservar y la podamos tener. Porque hoy día es un cuestionamiento, por ejemplo, las empresas sanitarias, cómo vamos a tener agua en los próximos años. O sea, algo que nosotros abrimos la llave y sale, y no acá en Santiago, y probablemente menos nosotros, que estoy seguro que venimos de algún lugar acomodado en general. O sea, es muy difícil que alguien no tenga disponibilidad en su casa de agua. ¿Cómo vamos a vivir eso? Y cómo hoy día es un cuestionamiento incluso en las empresas sanitarias de cómo vamos a tener agua saliendo de tu llave. O sea, si ese es el escenario en Santiago, imaginémoslo en Petorca, donde ya no hay agua y tiene que llegar por camiones aljibe, y así en 80 comunas del país. Eso es uno de los impactos, y yo creo que lo que viene es aún peor. Yo tengo la fortuna de hacer un programa donde todos los días le dedicamos 1 hora a hablar de ciencia, medio ambiente, investigación respecto al tema, y todos los días yo quedo bien impactada por lo que los distintos expertos en climatología, quienes trabajan, por ejemplo, el tema del borde costero. Hoy día justamente conversaba de cómo ha cambiado totalmente la zona costera de nuestro país, ¿no? Y lo que va a implicar en términos de adaptación, con una necesidad de modificar lo que es planificación territorial. Yo creo que ahí también tenemos una deuda súper grande. Y quedo con la sensación de que siempre los cambios y las transformaciones están siendo más rápidas de la que cualquier persona tenía pronosticado. Si uno ve en términos climáticos o lo que ha pasado a nivel mundial en términos meteorológicos, bueno, todos los días estamos dando noticias. Yo creo que el señor del tiempo está siendo más importante que nunca antes. O sea, Iván Torres, Michelle Adams, son como... todos los conocemos, porque el tema meteorológico se está transformando en un tema primordial en términos de información. Se habla, por ejemplo, de lo que pasó hace algunos días con los efectos del huracán Dorian en Bahamas. Vemos los tifones, vemos incendios forestales, y uno dice, bueno, eso ha existido siempre. Yo hice muchos años periodismo internacional y efectivamente uno ha visto huracanes, tifones, incendios, pero la intensidad de esos fenómenos está siendo cada vez más evidente. Tener tantos huracanes de categoría 5 en tan poco tiempo no es algo que uno veía antes. De hecho, es un tema objetivo, no es un tema de percepción, sino que si uno va a las mediciones y a los registros que existen, bueno, eso no pasaba antes. Tener un huracán con vientos de hasta 350 kilómetros por hora es algo que no se había visto. De hecho, se está analizando
el inventar una nueva categoría superior, porque ya la categoría 5, que es de vientos de 250 kilómetros por hora, quedó corta. Y la sensación, o más bien lo que uno ve en términos de la evidencia que existe, es que eso va a ser cada vez más presente. Y eso tiene que ver con lo que tú mencionabas respecto a refugiados climáticos, que ya lo estamos viendo. Hace algunos días hablábamos de, por ejemplo, cómo Indonesia va a tener que cambiar su capital de lugar porque ha aumentado el nivel del agua y eso tiene una serie de tremendas implicancias, en fin. Pero quiero recoger también lo que decían en términos de las responsabilidades, porque aquí si uno ve, sobre todo con el nivel de autoridades que estamos teniendo a nivel mundial, y uno dice, los gringos, que los chinos, que los indios, estamos fregados porque en el fondo son los principales responsables de las emisiones de contaminantes, y Chile en ese sentido es bien pequeño, pero yo creo que es súper necesario tener claro que hay responsabilidades que tienen que ver con los estados y cambiar políticas públicas, pero también me gusta que cada uno se sienta responsable del tema, porque yo creo que cuando uno se hace parte de algo, tiene mayor autoridad para hacer exigencias respecto a cambios. Y creo que tenemos dos caminos, decir, bueno, no tenemos nada que hacer, nos cruzamos de brazos y miramos el fin del mundo, o a cada uno a su escala hace ciertas transformaciones, aunque sean mínimas y aunque el impacto sea ínfimo, no importa, el sentir que al menos el reciclaje que hago en mi casa me hace parte de una transformación y me permite exigir también esos cambios. O sea, si yo me estoy preocupando en mi casa de separar los plásticos o, qué sé yo, de cuidar el agua, bueno, tengo toda la autoridad también para exigirle a quienes toman las decisiones respecto a políticas públicas de hacer transformaciones mayores. Entonces, yo comparto con ustedes en términos de que la bolsita, dejar la bolsita de plástico no va a cambiar el problema, pero sí creo que tiene como un efecto simbólico de hacernos parte y sentirnos responsables también de la necesidad de hacer transformaciones y de exigir esas transformaciones a nivel político, como tú dices, ¿no? A través del voto, informarse, votar por quienes realmente están preocupados, castigar con el voto a quienes consideran que esto es un invento o que sencillamente el desarrollo económico va por delante y que arrasemos con todo lo demás porque lo más importante en estos momentos es ganar plata, que es la mirada que tienen algunos, ¿no? Yo creo que en el fondo cuando nos hacemos parte de todo se puede presionar con mayor fuerza. No, sí. ¿Me permites tomar tu punto sobre la responsabilidad individual? Es que también discutiendo con mi mamá, porque ella me decía, ahora voy al supermercado y ya no tengo bolsas y qué sé yo, mamá, cálmate. Pero no se nos pasa un punto, que bueno que lo levantaste. Chile, per cápita, si yo tomo todas las emisiones de CO2 geográficas del país y las divido por la cantidad de habitantes que tenemos, si le vamos a creer al censo o al pseudo censo posterior, es que somos el país con mayor emisión per cápita de Latinoamérica. Eso significa que en promedio somos tú, yo, y me permito apuntarte, digamos, somos el país que más emite por habitante. Además, Chile tiene una muy particular tasa de distribución así que de la riqueza, así que muy probablemente nosotros tenemos tasas de emisión per cápita muy parecidas a las que cualquier europeo, digamos. Uno. Dos, hay un indicador muy choro que es, yo tomo todas las emisiones de un país, las divido por la cantidad de personas y las divido por la riqueza, la cantidad de riqueza que ese país genera al año, ¿sí? El PIB. Es decir, eso me da una indicación de cuánto CO2 emito a la atmósfera por cada dólar por persona que se genera de riqueza. ¿Se entiende? Eso se llama intensidad de uso de carbono. Y Chile, ese índice es más alto que un habitante promedio de España o de Italia. Eso quiere decir que Chile ocupa más CO2 para producir, para entregar $1 de riqueza a uno de sus habitantes que países que están en el 2-3% más rico de la población mundial. Entonces no nos podemos desligar de esas responsabilidades individuales.
Es cierto que con la bolsita no vamos a cambiar nada, es cierto que mi mamá no va a lograr nada cambiando la luminaria, pero finalmente la suma de todos nosotros somos los que hacemos el total. Pero si hay que partir por algo, yo recomendaría humildemente partir por el transporte. El transporte. Si yo me subo en tren, consumo 200 veces menos energía que si me voy en auto del punto A al punto B. 200 veces menos. O sea, si yo me subo al metro, yo sé con todas las implicancias y vamos a hablar del metro, pero eso es política pública. Hagamos política pública para tener un metro en que yo intento hacerlo lo más posible. Salvo hoy día que viene en auto. La cagué. ¿Cómo venía en auto a una discusión como esta? Y más encima lo digo. Es que me iban a ver abajo y sí, va a caer todo. Prefiero confesarlo antes. No es que tuve que pasar al hospital. El transporte, eso es política pública. Si yo me subo a un metro, consumo 200 veces menos energía que si me voy en el auto. Entonces no es trivial cómo tú y yo nos relacionamos. No es trivial si nos vamos en bicicleta. No es trivial si nos vamos en un bus. No es trivial si uso un auto de 2 toneladas para ir al supermercado a comprar verduras. ¿Sí? O sea, no es trivial. Eso es el 41% de nuestras emisiones. Y es la diferencia entre por qué un británico o un francés consume la mitad de energía que un norteamericano o que un australiano. ¿Sí? Eso. Gracias, Patricio. Antes de que vayamos a un pequeño break, me gustaría dar la palabra si alguien de los presentes tiene una pregunta para nuestros invitados. Pero se refería, daba a entender de que nosotros como humanos comunes y corrientes eran los que hacíamos los cambios. De hecho dijeron, él no se queda como en los laureles, daban a entender como que todos podemos hacer un cambio, pero no hablan necesariamente de las políticas, no hablan de la relación entre capitalismo y el cambio climático. Entonces ese es el problema con la tele, de que claro, tiene una línea editorial tan estricta de que no hablan de ese tipo de temas y que por medios informales nosotros tenemos que informarnos de eso. O sea, todo lo que yo sé ahora del cambio climático no ha sido por la tele. Entonces, en vez de aportar, está ocultando una realidad. Entonces, nos dan a nosotros la responsabilidad de que todos estamos de acuerdo y que todos tenemos que poner de nuestra parte, pero sabemos que el cambio más grande tiene que ser a nivel estatal. Y eso nos lo está mostrando la tele. No quiero hacer defensas corporativas porque me cargan y además porque no me hago cargo de lo que hace la tele en general, pero también me complica la generalización respecto a la tele, porque la tele es cualquier cosa y es mucho y cabe todo en el fondo. Tenemos desde programas informativos hasta otros que tienen a Salfate haciendo predicciones respecto al fin del mundo. Yo creo que hay que hacer una diferenciación, con mucho respeto por Salfate y lo que hace. Pero yo creo que no ves tele porque no es verdad que no se informa respecto al cambio climático. De hecho, yo creo que si hay algo que se ha hecho seriamente en el último tiempo tiene que ver con reportajes en relación a cuáles son los problemas que hay detrás del cambio climático. Del Niño Planeta no tengo idea, no había escuchado jamás en mi vida. Pero sí te puedo decir seriamente que hay programas, incluso de los programas peor evaluados o que tienen la peor imagen en términos públicos como los matinales, que están todos los días hablando del tema y que están llevando a representantes de ONG, que están dándole espacio a investigadores para justamente hablar de ese tema. Entonces, yo creo que uno puede encontrar efectivamente errores, problemas, uno puede hacer un montón de cuestionamientos. Yo soy más de los autoflagelantes del medio que de los autocomplacientes. Y creo que efectivamente nos queda mucho por delante y tenemos un montón de problemas, pero también me parece que hay ciertas críticas que son un poquito desinformadas, porque si tú no ves tele, ¿cómo vas a hacer críticas respecto a lo que estamos haciendo en los medios? Entonces, me parece que hay de todo. Yo creo que hay un esfuerzo. Yo creo que a diferencia de otros momentos, yo creo que en este caso, y sobre todo por lo que ha pasado a propósito de que de Santiago y Chile va a ser escenario de la COP25, yo creo que se ha hablado harto del tema y que hemos puesto hartos temas sobre la mesa. A ver, siempre se piensa que aquí hay como una mano negra que está ahí manejando todo. La verdad es que no es tan así.
tenemos bastantes espacios para hablar de los temas más fáciles y también de los temas más difíciles que implican intereses de por medio. Así que no estoy tan de acuerdo con esa mirada. Si tú me dijeras, mira, no han tocado este tema en particular, podríamos verlo. De repente puede ser. No descarto que haya cosas que se pasen, pero tampoco existe esta mano negra que está permanentemente manejando todo y impidiendo que nosotros informemos, porque eso no ocurre así. Te lo digo yo que llevo harto tiempo trabajando en esto y que jamás he tenido a nadie que me diga, mira, de eso no puedes hablar. Nunca me ha pasado, hasta ahora al menos. No, yo como, igual agarrándome un poco de lo que ella dijo, yo siento que el problema, lo que uno ve, es que la tele se enfoca mucho como en el problema individual, en lo que nosotros hacemos como individuos, y muy pocas veces ataca como a la parte ya más de lo que está atrás de eso. Y agarrándome un poco de eso, mi pregunta es como, y hacia todos, ¿de qué manera uno debería comunicar el cambio climático? O sea, yo creo que todos acá estamos más o menos, asumo si estamos acá, comprometidos un poco con la causa y queremos hacer que otra gente también se comprometa con la causa. Entonces, ¿cómo llegar a esta gente? Si llegar desde el miedo hacia, oh, mira, se viene el apocalipsis, o más bien, que eso puede ser un poco inmovilizante. Yo siento que si a uno le dice, oye, se va a acabar el mundo el 2050, uno dice, ya, entonces disfruta ahora y chao. Entonces, ¿de qué manera comunicarlo? Si comunicarlo desde ahí, o tal vez agarrarlo como más de una cosa más desde la solución hacia el cambio climático, no sé. Yo al menos tengo la convicción de que nosotros tenemos que abordar todo desde la evidencia. Y yo creo que la ciencia es la respuesta para esto, ¿no? Más allá de cuáles sean las miradas personales que tenemos, yo creo que hay hechos que son objetivos. Y quienes trabajamos en información sabemos que es de ahí siempre donde nos tenemos que agarrar. O sea, esa tiene que ser la principal fuente de cualquier cosa. Si nosotros queremos hablar de cambio climático o emergencia climática, porque ya lo estamos tratando así a nivel de medios de comunicación, tenemos que simplemente informar, digo simplemente, porque no es simple, pero en el fondo es así de evidente. Tomar la evidencia que existe respecto a lo que está pasando. O sea, entrevistar, conversar, hablar con quienes saben del tema, con quienes están investigando el tema, con quienes están haciendo los cambios, con quienes están impulsando las transformaciones y mostrar ni más ni menos que lo que está ocurriendo y lo que se proyecta va a seguir ocurriendo si seguimos por este camino. Ahora, muchas veces se usa y tiene que ver con un tema de cercanía, con el lenguaje que entrega la televisión, el tratar de acercar los temas, porque también pasa, y eso lo he hablado con científicos, quienes trabajan en el tema, que también han tenido un desafío, que es salir un poquito de la sala, del laboratorio y acercarse a la ciudadanía, porque hasta hace poco, o sea, yo creo que antes del fenómeno del profe Massa y de todo lo que hemos visto en términos de la divulgación científica, los científicos estaban súper separados del resto de los mortales nosotros, ¿no? Y cuando me tocaba entrevistar científicos era difícil porque tenían un lenguaje muy académico, les costaba salir como de la lógica de la investigación y el lenguaje para medios requiere hacerlo un poquito más sencillo. No porque seamos unos estúpidos, sino que sencillamente porque no estamos tan familiarizados con ciertos conceptos, con ciertos términos. Entonces, a veces se hace el ejercicio de tratar de llevarlo a lo más doméstico, que me parece que es un ejercicio que es interesante. Porque a veces cuando se plantean estos grandes problemas, hay gente que dice, bueno, pero esta cuestión a mí no me toca, o esta cuestión está pasando en Japón, o está pasando, qué sé yo, en Bahamas. ¿Qué tiene que ver conmigo? Entonces, es familiarizar, decir, no, mire, a usted también le va a pasar, o usted también le está pasando. Usted hoy día está sintiendo calor, bueno, esto tiene que ver con esto macro, ir desde lo particular a lo macro. Y hay distintas también plataformas, o sea, por eso que no me gustan las generalizaciones en muchos aspectos, porque cuando hablamos de la tele, por ejemplo, hablamos de un matinal, donde sí se habla de una manera así más familiarizada con el televidente, pero también tenemos programas donde son, no sé, entrevistas políticas, donde también interpelamos a las autoridades respecto al tema, de otras formas, son distintas formas de acercarse a esto, de abordarlo. Creo que son todas instancias súper válidas y súper necesarios cada uno de ellos. No me gusta como
ningunear nada, ninguno de estos espacios. Los únicos que me parece que se pueden ningunear son quienes no trabajan seriamente el tema y quienes son capaces de además entregarle pantalla a cualquier charlatán que se pone al mismo nivel de un científico. Yo creo que ese sí es un problema. ¿Puedo responder igual cortito? Bueno, nosotros en la organización que represento, que es Zeus Chile, trabajamos sobre todo este año en temas de cambio climático porque es el año. O sea, siempre que uno se reúne con ambientalistas, que en realidad se ha tornado todo mi 2019, es como, ese es el año, el año que hay que aprovechar y no sé, yo cuando le hablo, no sé, a mi familia del tema, le digo, imagínate, eres futbolera y es el mundial acá, ¿cachai? O sea, ese es el tono de lo que es la COP25 y no porque sea esa la instancia máxima de hecho, desde la sociedad civil tenemos un montón de críticas al espacio mismo, pero porque todos los ojos se tornan a este minúsculo país que emite 0,25% de las emisiones de CO2 en el mundo. O sea, hoy día todo el tema del ambientalismo, todo el tema del cambio o la emergencia climática está puesta en Chile, entonces es el año para hablar del tema. De hecho, lo decía Andrea, ha cambiado igual la misma agenda comunicacional, o sea, si hace 5 años se viene hablando y este año sobre todo se ha estado hablando, eso es porque somos sede de el evento más importante de temas de cambio climático, entonces eso es como un punto fundamental. O sea, lo ideal es que estuviésemos todo el año hablando de eso, ya quedan como 3 meses para la COP, pero en el cómo comunicarlo, que en el fondo era tu pregunta, yo creo que eso depende de cómo cada uno quiere transmitir el mensaje. Yo nunca he sido muy de andar convenciendo a todo el mundo porque siento que cada uno igual hace un poco lo que quiere y lo que estima conveniente y tiene sus propias luchas. Pero sí he sido intentado siempre ser clara con el mensaje que, insisto, yo soy de la idea de que no hay que romantizar las acciones individuales, soy una fiel creyente que el cambio lamentablemente no pasa por nosotros como individuos, sino que pasa como sociedad y eso es a través de políticas públicas, sobre todo frente a la emergencia que estamos viviendo hoy día. O sea, para mí eso es lo primero, pero el cómo lo hacemos con información. O sea, yo creo que lo primero también es informarnos correctamente, entender qué es la emergencia climática y ecológica, cuáles son las soluciones, entender que esto no pasa, como lo digo, por una persona, ni por un país, ni por un continente. O sea, hoy día estamos hablando del Acuerdo de París, que es el tema más importante de la COP25, y el Acuerdo de París es un acuerdo entre 197 partes, o sea, 196 países más la Unión Europea. O sea, imagínense, si es difícil coordinar una junta con tus amigos por el grupo de WhatsApp, o sea, chuta, imagínate coordinar entre 196 más los países de la Unión Europea, que perdónenme, no sé cuántos son, pero imagínate coordinar eso, o sea, coordinar la agenda climática de aquí a los próximos 20, 30 años entre esos millones de personas y miles de negociadores en temas de cambio climático. Y el mensaje mismo también depende de cómo. O sea, el otro día estábamos en un espacio discutiendo sobre qué tonalidad uno le debería dar al tema desde la sociedad civil. Hay un montón de visiones, obviamente la sociedad civil en su conjunto es gigantesca. Imagínate toda la cantidad de visiones. De hecho, desde la Sociedad Civil por la Acción Climática, que es una plataforma de organizaciones de la sociedad civil donde participamos, la SCAC, la pueden buscar en redes sociales, tenemos un montón de bajadas cada uno. O sea, nosotros en Zeus hablamos de educación, en FIMA hablan de justicia ambiental y así sucesivamente las mil visiones que cada una de las organizaciones puede tener. Pero el cómo transmitir el mensaje, incluso dentro de nosotros mismos, es un cuestionamiento. O sea, somos, hoy el mundo se está acabando, hagamos algo, somos más positivos, y hay un montón de visiones en eso mismo. O sea, yo creo que mi visión no es el positivismo así extremo. O sea, creo que hay solución a este problema, pero la solución tiene que venir hoy día. O sea, tenemos que hacernos cargo hoy día. Se suele pensar igual que desde los jóvenes viene esta visión como ultra positiva, no sé, que debe venir también con toda la ola de Greta, de su mensaje, pero Greta incluso es súper política. O sea, Greta lo que hace no es decir, vamos los jóvenes del mundo a cambiarlo, o sea, es como ustedes adultos háganse cargo de lo que han hecho, que sabe que las decisiones no van a estar el día de mañana en manos de las y los jóvenes, pero hoy día está en manos de los mandatarios y las mandatarias de los países, ¿cachai? Y eso hay que tenerlo claro, es un mensaje y debe ser un llamado a la acción. No creo que la ciudadanía, o sea, sí a los gobiernos, sí a esas personas negociadoras
que se van a sentar en la zona verde de la ONU, o sea, en la zona azul de la COP25, que está cerrada entre 4 paredes para esos negociadores. O sea, el llamado a la acción, y que me disculpe la ministra y el Ministerio de Medio Ambiente, no va para la gente, va para quienes toman las decisiones. Y eso, como ciudadanía, como sociedad civil, como personas naturales, cuando transmitimos el mensaje, yo creo que lo tenemos que tener súper claro. Gracias, Isabel. A mí me gustaría retomar tu punto, pero antes vamos a hacer un pequeño break, 15 minutos. Pueden pararse, comer, ir al baño, todo lo que quieran. Bien, vamos a retomar. Yo tengo una pregunta para ustedes y para quien también quiera participar de esto o contestar. Yo me quedo como la sensación como, pucha, como yo no soy presidenta, entonces no puedo cambiar las políticas públicas, no soy parte de nada tan importante, no soy presidenta ni de mi centro comunitario del edificio, nada. Entonces yo me pregunto, chuta, ¿qué puede hacer uno en función de este cambio climático, de la emergencia climática que estamos viviendo? Ser vegano ayuda, la bolsita no ayuda, la ampolleta no ayuda, entonces chuta, como, ¿qué hacemos con esto? Y esa es como mi preocupación. Te lo decía porque cuando yo volví de Canadá, entonces dijimos, oye, pero instalemos paneles calentadores solares en el techo del edificio. O sea, hablemos con el presidente de la comunidad y me dijo, tiene que lograr unanimidad de los votos. Entonces, y había un viejo de mierda, ¿sí?, en este consejo, que no le gustaba el ruido, que no le gustaba que hubiese gente. Entonces, eso bastó para trabar el tema 2-3 meses. Finalmente salió, esa es la moraleja, que igual lo logramos amenazamos que le íbamos a piedrar el departamento. ¿Y esta es tu historia de amor? Sí, esta es otra historia. Esta es otra historia de amor. Hay mucho que hacer, voy a poner algunos ejemplos que son como estrambóticos y que me revuelven la cabeza. La forma más barata de producir calor es obtenerla directamente de la radiación electromagnética del Sol. O sea, si yo pongo algún dispositivo acá abajo que tome la radiación, la mayoría de la energía del Sol viene en el espectro de luz visible, esta cosa que nosotros estamos viendo ahora. Otra queda atrapada en las altas capas de la atmósfera, etc. Si yo tomo esa energía y pongo una plaquita de plástico transparente y abajo pongo unos tubos de cobre con algún líquido bien particular, yo soy capaz de producir calor muy barato. Y ¿se acuerdan que de lo único que no se iban a olvidar hoy día? Es que Chile tiene la mayor tasa de radiación solar del planeta, gracias a la latitud, a la cantidad de días despejados, a la altura, que hace que los rayos tengan que atravesar menos cantidad de atmósfera, y a la baja humedad que hay en el norte de Chile. Entonces, tú miráis un mapa de radiación solar en el mundo, y Chile sale así púrpura, fuera de escala, ¿sí? Y la forma más barata de producir calor es esa. Y Chile tiene el calentador de agua más grande del mundo, ¿sí? Se ocupa para la minería, sí, pero bueno. Pero lo que estamos haciendo, pero lo que estamos haciendo es sustituir consumo de gas natural y de diésel por sol. Chile hay otra cosa que son como unos espejos. Si yo tomo esa energía, ahora el paso siguiente es ya no calor, electricidad. Entonces están los paneles fotovoltaicos que son cada vez más baratos. Hay mucho que hacer. El mundo que yo conocí va a ser muy distinto en el que van a estar ustedes, etc. Yo puedo tomar esa radiación y conducirla mediante unos espejos a una torre muy alta que en el centro arriba tiene una especie de tanque hecho de sales, ¿sí?, que se funden a temperatura muy alta, sobre 800 grados. Es como el efecto lupa. Nosotros, los hombres, y aquí tomo el tema, solíamos como quemar hormigas y esas cosas con la lupa. No, sí, éramos niños malos. Pero el mismo efecto lupa hacia una torre ubicada a 50 metros. Entonces logro producir calor, esas sales se funden y yo después conecto a una turbina a vapor. ¿Qué hace funcionar una turbina estándar que genera energía eléctrica?
Una de las maravillas de eso es que puedo tener energía eléctrica constante, que es algo que no me permite el panel fotovoltaico, porque el panel fotovoltaico recibe radiación, pero en la noche, que cuando la necesito, la gente consume energía a las 7 de la mañana y a las 8 de la noche. Pero a las 8 de la noche ya no hay radiación a producir energía fotovoltaica. Entonces, eso es una manera de acumular energía. Dicho sea de paso, si a alguien se le ocurre cómo acumular energía, me llama, porque nos forramos. Porque ese es el problema hoy día de las fuentes intermitentes. ¿Cómo almaceno esa energía? Hacerlo en la batería es muy caro. Grandes volúmenes de energía eléctrica es muy difícil de almacenar. Y adivinen qué, Chile tiene la torre de concentración solar más grande de Latinoamérica. O sea, este país, que es el 0,24% de las emisiones y el 0,22% de la población, está en una posición privilegiada para dar el siguiente paso. Yo les contaba del hidrógeno, ¿cierto? Que podemos romper la molécula con energía que viene del sol, meterla en un motor a combustión interna, pero también puedo usar ese hidrógeno para revertir el ciclo. Entonces yo tomo el hidrógeno, imagínense que tengo dos tanques arriba de un auto o un camión, tomo el hidrógeno, tomo el oxígeno de la atmósfera y puedo hacer que los dos se junten. Y entre medio la pillería es que pongo una membrana, ¿sí? Que tiene un nombre súper complicado, inventado en la NASA, literalmente, etc. Y cuando se juntan, pierde un electrón. Y cuando pierde un electrón, si yo lo hago circular, eso es corriente eléctrica, ¿sí? Entonces yo les decía que puedo tomar el hidrógeno para combustión o puedo tomar el hidrógeno para volver a producir electricidad. ¿Y adivinen qué? Sí. Chile tiene el proyecto de transformación de combustible diésel a hidrógeno más grande del mundo, que es en el proyecto en que nosotros participamos, que estamos tomando este motor que lo hicieron, es una empresa que se llama Alset, que significa Tesla al revés, que es de un chileno que vive mucho tiempo fuera, que después se puso a invertir 10 años en desarrollo de esta tecnología. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos esto? Un auto pesa 1 tonelada. ¿Por qué no lo hacemos por una cuestión que pesa 600 toneladas? ¿Sí? Una idea, un disparate. Pero parece que no era tan mala idea. Este prototipo tiene que estar funcionando de aquí al año 2022 y la idea es que sustituya al menos un 40% del diésel por hidrógeno. Y Chile tiene el proyecto de transformación y sustitución terrestre, porque se hizo en barco y se ha hecho en tren. Más grande del mundo. Los japoneses desquiciados con el hidrógeno. O sea, a las Olimpiadas se viene full hidrógeno. Pero mi punto es este. Por supuesto, ustedes van a complementar desde otra perspectiva, pero mi punto es este. Hay muchas cosas que hacer y Chile tiene una posición privilegiada. Chile es un laboratorio de recursos energéticos alternativos. No puede ser que usemos el 40% de nuestra matriz sea petróleo, teniendo el mayor potencial de recursos geotérmicos del mundo. Es que es un disparate. Tenemos la mayor radiación solar del mundo, es para levantarse y darse cabezazos contra las paredes. Aprovechemos esa posición privilegiada desde nuestro propio interés, desde políticas públicas, pero si nos decidimos por recorrer ese camino, el camino es súper promisorio. Tenemos todo para comenzar a desarrollar y tener un rol activo. Han escuchado de las baterías de litio, etc. Tenemos todo para dar ese paso. ¿De qué depende? De cosas como esta. Y para terminar, hace 15 años estas conversaciones no existían. Yo no sería tan autoflagelante. O sea, cosas como esta hace 15 años eran impensables. Las cosas que están ocurriendo, cómo el Estado, la sociedad, ustedes y nosotros estamos invirtiendo para desarrollar estas tecnologías, no es trivial. Puede que sea poco, pero hace 15 años no existía. Están existiendo cambios. Y la UDP hace una encuesta todos los años que le pregunta a la gente qué es lo que más le preocupa. Y claro, sale el portonazo, pero el año pasado fue el medio ambiente. Entonces algo está pasando y yo creo que es fantástico. Ya quedé como la pesimista del grupo. En realidad yo creo que hay obviamente mucho que hacer y lo que cada uno haga en su vida diaria es fundamental. O sea, tú lo mencionaste, no comer carne es una de las alternativas más potentes para tomar una acción individual. O sea, la industria de la carne, la industria ganadera emite un montón de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los causantes al final de todo esto, o químicamente. También usa el 30% del suelo solo en animales que son de consumo humano.
Entonces, esa es una decisión personal pero política, súper importante, que, no sé, al menos yo no soy vegetariana, así que hace harto tiempo. Por ejemplo, esa es una opción. Pero, no sé, yo creo que también hay un montón de cosas que de repente uno no le haría como clic al principio. El otro día nosotros como organización nos pidieron que hiciéramos una charla en colegios de niños de cuarto y quinto básico, o tercero y cuarto básico, algo así, pequeños, muy pequeños, para hablar de sustentabilidad. ¿Y qué es lo que hacemos? O sea, nuestra sigla de CEUS es Congreso Estudiantil Universitario de Sustentabilidad, y hacemos un congreso todos los años para hablar de sustentabilidad con jóvenes, pero universitarios y universitarias, y nos pidieron que hiciéramos una charla en colegio. Entonces, yo estaba ahí cabeceándome cómo le decimos a los niños qué es sustentabilidad, si chuta, a mí me tomó como 5 años entenderlo. Y bueno, estábamos hablando de qué puede hacer uno para ser sustentable, y entre las medidas que uno pone, obviamente andar en bicicleta, y les puse una foto de una canasta con frutas, pero tampoco uno puede ir y decirles como, dejen de comer carne a los niños y al final no sabéis cómo pueden ser en sus casas. Pero una de las cosas que yo les puse fue una imagen de gente que hoy día hace algo, o sea, de mis climatólogas favoritas, de activistas medioambientales en el país, pero les puse una foto de una niña estudiando. Y les dije que una de las alternativas de hoy día de hacer algo para ellos como niños de 8 años, no sé qué edad tienen los niños en ese curso, una de las opciones que tenían y de las formas de contribuir al cambio climático era estudiando. O sea, es súper importante que tomemos un rol activo en la sociedad, entendiendo cuál va a ser nuestro desenvolvimiento en la sociedad. O sea, quizá uno de esas niñas o niños va a ser la próxima presidenta de Chile, ojalá. Quizás no, pero desde lo que haga, tiene que ser un rol, tiene que ser un actor participante. O sea, dónde estudiamos y qué estudiamos y por qué lo estudiamos es otra una cosa. Pero el para qué, ojalá para el desarrollo sostenible del país. O sea, que lo que hagamos siempre esté empapado de este cuestionamiento de chuta, está mal, estamos en una emergencia climática y ecológica, y sí, podemos hacer algo. O sea, perdón si se entendió que no podíamos hacer nada, no era mi idea el mensaje, pero lo que hagamos y cómo lo hagamos es decisión de cada uno. Lo dije recién en una de las preguntas. Y cómo transmitimos ese mensaje es decisión de cada uno. O sea, no les voy a decir como, oye, esta es la forma de transmitir el mensaje. Nadie lo sabe, ni siquiera en el mundo ambientalista lo sabemos. Pero lo importante es que hagamos algo de la forma en la que lo podamos hacer. O sea, yo que, al menos en mi perspectiva personal, que yo vivo y muero por el tema de la sustentabilidad. O sea, me encanta al punto que mi tesis es de hidrógeno justamente para que en verdad lo que dice Patricia es cierto, el hidrógeno es el futuro de la energía. O sea, yo estoy trabajando en crear un reactor que toma agua cochina de las industrias, los pasa por una membrana que funciona con magia biológica y química y saca hidrógeno. De lo que hoy día es basura, buscamos sacar algo que va a generar energía el día de mañana. Así que, Patricio, el mensaje está ahí, se está pregonando. Así que mi respuesta a la pregunta, sorry lo larga de la vuelta, es que hagamos algo desde el espacio que tenemos para hacer algo. Puede ser estudiando, puede ser el activismo, puede ser la lucha por el agua en la región donde vivan, puede ser el veganismo, lo que sea. O sea, creo que esa respuesta va a estar en cada una de nosotras y nosotros. El cómo lo hacemos, el cómo lo llevamos a cabo, lo importante es hacerlo. Lo importante es darnos cuenta que la acción y el exigirle a las autoridades que hoy día toman la decisión es fundamental. O sea, es todo política pública a mi gusto, pero las políticas públicas también las construimos desde la ciudadanía, por la ciudadanía, y somos nosotras y nosotros quienes también vamos a estar en ese entramado social. Así que ese es mi mensaje, esta vez más optimista. Yo creo que estamos en un momento en que se tiene que actuar en todos los niveles, que se requiere una acción en todos los planos y en distintas dimensiones. Desde los grandes desafíos que existen de políticas públicas de los gobiernos y de las grandes potencias, hasta el más mínimo gesto o acción que podamos hacer a nivel personal, doméstico. Si alguien cree que el veganismo es el camino, me parece fantástico. Yo tengo una hija vegana, así que hace rato que vengo como aprendiendo mucho de ese tema, y yo creo que eso es relevante porque uno va viendo, dependiendo de la generación de la que es, cómo desde los más jóvenes o los más niños incluso
tengo una hija de 22, otra de 12, así que tengo ahí de distintas miradas, van forzando esos cambios. Finalmente, como desde los nuevos aires en el fondo van forzando esas transformaciones que se requieren. Yo les decía que al principio que quienes tenemos quizás más años, obviamente que hay distintas experiencias, pero hemos tenido que ir aprendiendo muy rápido, porque esto ha sido una transformación muy, muy, muy vertiginosa. Por lo tanto, me parece que todas las acciones sirven, del pequeño reciclaje, en la transformación, la manera en que abordamos el consumo de alimentos, el ahorro de agua, en fin. Y las grandes políticas públicas que me parece que nos dan una lección también y lo que es un tremendo desafío a nivel país, que es entender que las soluciones van por lo colectivo, no por lo individual. Y yo creo que eso en un país como Chile es súper relevante, porque estamos acostumbrados a actuar de manera individual, o al menos así nos han enseñado, ¿no? A competir, no a colaborar. Y yo creo que el gran tema cuando hablamos de emergencia climática es que esto no lo va a lograr nadie por sí solo, ni un país por sí solo, por muy importante que sea. O sea, esto tiene que ser una acción conjunta. Es la única manera de enfrentar el tema. Estaba leyendo recién en el break que tuvimos las declaraciones, porque había un mensaje de Greta que había retuiteado una publicación del Guardian donde publicaban lo que fue hoy día la declaración de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas de Michelle Bachelet en relación a la gran amenaza que es el cambio climático para el mundo. O sea, es la gran amenaza en estos momentos. Entonces, la única manera de abordarlo es desde lo colectivo. Y para generar esa transformación de cómo enfrentamos el tema, me parece que lo importante aquí es informarse. Al final es una gran cruzada, ¿no? Esto es como una especie de guerra santa de la información, porque yo al principio planteaba que tenemos un desafío de cómo combatir la desinformación, la instalación interesada de algunos actores políticos de instalar ciertas falsedades, ciertas mentiras como verdades, los intereses que hay por medio. Aquí hay mucha plata comprometida, hay muchos intereses económicos, y eso obviamente que es algo que es a veces difícil de contrarrestar. Pero yo creo que si queremos hacer algo cada uno, bueno, partamos por informarnos, partamos por leer, Yo creo que ahora no hay mucha justificación para estar desinformado. Yo creo que hay fuentes de información variadísimas, muy serias. Yo creo que tiene que ver con un tema de voluntad y que esa información nos va a permitir a nosotros presionar para los cambios. La única manera, y lo hemos visto en el último tiempo, a nivel de la discusión política en nuestro país, muchas veces se han instalado temas que no estaban dentro de la agenda de los gobiernos, porque la sociedad civil ha forzado esos cambios, ha instalado ciertos temas. Entonces, si a nosotros nos parece que es importante, bueno, partamos por nosotros haciendo esa presión, que yo creo que es relevante para que se transforme en un tema primordial dentro de la agenda política. Y ahí los medios de comunicación tenemos mucho que hacer, pero también como cada uno ciudadano, me parece que tenemos un rol fundamental. Así que hay harto que hacer. Yo quiero mirar este vaso medio lleno. Creo que es un desafío gigantesco, difícil, pero creo que todavía tenemos algún margen de acción. Todavía, no sé si en algunos años más vamos a poder decir lo mismo, pero creo que estamos en un momento como justo y que hay que aprovechar efectivamente la plataforma que va a ser la COP25 para poder dejar estos temas ahí absolutamente instalados. Gracias, Andrea. Quería saber si hay alguna pregunta para nuestros invitados. Hola, quería ser un poco el malo de la película también, y entendiendo nuestro modelo y también nuestra idiosincrasia, y es que los cambios drásticos a veces ocurren gracias a leyes. O sea, tenemos el ejemplo de la ley contra las bolsas plásticas, donde ahí recién cambiamos el chip y tenemos nuestra bolsa para ir al súper. Entonces, ¿qué pasa si en Chile pusiéramos una ley con un impuesto, por ejemplo, a la carne o incluso a la natalidad? ¿Creen que sería una manera quizás muy drástica o también podría ser efectiva y acotada para entender la gravedad de este asunto? A ver, mi mirada del impuesto a la natalidad yo creo que no es necesario porque naturalmente estamos con una reducción significativa en términos de la cantidad de hijos, ¿no? O sea, estamos en una curva absolutamente descendiente. Vamos en 1,2. Claro, o sea, prácticamente un hijo por mujer o por
familia, y me parece que ese es un tema que, por el contrario, la preocupación es qué va a pasar cuando estemos solamente con gente mayor y no tengamos niños. Y respecto al tema de la carne, yo tengo ahí todavía estoy como, me declaro en reflexión de cómo poder, por una parte, compatibilizar esa mirada, pero por otra parte con una mirada también de algo de justicia social, porque es difícil decirle a la gente que quizás nunca tuvo acceso a comer carne, que ahora no puede comer carne por el cambio climático, cuando las élites han tenido el acceso permanente a comer lo que han querido. Entonces, tengo un tema ahí todavía no muy resuelto respecto a ese punto en particular. Me parece que no sé si por ahí va la solución completa. De nuevo, sabemos que esto no es unifactorial, que finalmente hay muchos elementos que confluyen, pero no sé si alguien tiene como más resuelta el tema desde esa mirada. Yo igual tengo una opinión similar, o sea, sobre la natalidad no creo que haya lo mismo, no creo que haya mucho que hacer ni que sea una preocupación. Sobre la carne en particular, o sea, sabemos los efectos que tiene la industria de la carne y si teníamos dudas, hace un par de semanas el IPCC con el informe del uso de suelo toma y tenés 1000 páginas y puedes regodearte de evidencia científica. O sea, en eso estamos súper claras y claros, pero igual hay que entender que la carne y la alimentación como tal, llegar y poner un impuesto, o sea, los impuestos a quién les van a hacer ruido y a quién van a, en el fondo, a cagar, a quienes no tienen acceso a una alimentación digna. O sea, hoy día, y es lo que uno tiene que tener igual súper claro cuando habla de cambio climático o de sustentabilidad, de emergencia climática, es a quién le estáis hablando este tema. O sea, alguna vez yo conversé con alguien de la Embajada de Canadá y me contaba como, hablando de Canadá, que te gusta, y allá, y que tuve la suerte de conocer el año pasado Canadá in situ, chuta, sí, pues súper desarrollado, reciclaje en todas partes, sustentabilidad, todos hablaban de sustentabilidad, todos tenían súper claro, y sí, ya, pero en un país donde tenéis la previsión, la salud, la educación garantizada para todas y todos tus ciudadanos, obviamente que el cambio climático y la sustentabilidad es un tema que puede ser prioridad y que se puede poner sobre la mesa, y no sobre la mesa de quienes negocian o sobre la mesa de las autoridades, sino en la mesa, en la casa de la gente, ¿cachai? Entonces, en Chile, sentarse a hablar de esos problemas cuando no tenemos educación digna, no tenemos previsión, no tenemos salud, donde vamos a hacer reuniones sociales según la autoridad de los consultorios, ponerte a hablar de cambio climático o tener un impuesto a la carne, ¿eso a quién va a afectar? Son a las poblaciones con menores ingresos, ¿cachai? Entonces, que creo que tiene que buscarse una forma de disminuir el consumo en la sociedad en general, sí. Que tiene que ser a costa de los más pobres, en ningún caso, porque solucionar el cambio climático a costa de los más pobres no creo que sea en ningún caso la solución. Gracias, Isabela, por tu respuesta. Lamentablemente, por temas de tiempo, vamos a tener que cerrar. Quería agradecer a todos los presentes, a quienes vinieron, a nuestros invitados y a los que se inscribieron en la lista. Por si acaso les va a llegar una encuesta para que contesten, nos hagan sus comentarios. Es súper importante para nosotros saber qué opinaron de esto, qué inquietudes les quedaron, qué feedback nos pueden hacer. Y muchas gracias nuevamente por asistir. Espero que se queden con algún mensaje esperanzador. Vamos por la bolsita. ¿Sí? Una invitación que, a propósito de lo que conversamos, ¿cuál es tu nombre? Con Karina, nosotros tenemos una unidad de difusión, no sé cómo llamarle, en que constantemente estamos participando en charlas toda la semana, en donde discutimos temas de eficiencia energética, en particular combustibles alternativos y energía renovable. Entonces, me pueden escribir ahí, tenemos de todos los niveles, desde posgrado, conversaciones posgrado, doctorado, hasta escolares, tenemos hasta un mago que hace cosas, agarra una cuestión, hace hidrógeno, luego lo hace explotar. No, eso es mentira. Pero sí lo quema, eso sí es cierto. Sí lo quema.
Entonces me pueden buscar, pueden escribirme. Mi correo es muy sencillo, es la primera letra de mi nombre, Patricio, seguido de mi apellido, Pelillo, y es la manera en que los alumnos me llaman cuando se burlan de mí. Y @uc.cl, ¿sí? Así que los dejo invitados a contactarnos para cualquier actividad de difusión en que quieran participar o hacer participar a sus alumnos, que ya acabamos de cerrar un trato. Sí. Muchas gracias. Nos pueden seguir en redes sociales. Esto va a estar subido en YouTube por si quieren compartirlo en sus redes sociales, por favor. Es una forma de informar y de transmitir el mensaje. Y muchas gracias por la asistencia.